Desde Radio Sol y Luna FM El Viajero les invitamos a una reflexión. ¿Saben el real estado de vuestro conocimiento? ¿Están conscientes de cada movimiento en sus vidas? Es una invitación que nos hace Martita Ruiz Zea para caminar por el misterioso sendero de nuestra mente. Es una invitación a un despertar de la conciencia. Cada sábado, a través de Radio Sol y Luna FM El Viajero. Póngase cómodo y esté atento a esta conversación. Adelante, Martita. Bien, pues muy buen día, estimados escuchas, radioescuchas. Estamos una vez más en otro tema del programa El Despertar de la Conciencia, que estamos en una emisión más y para mí es un gusto como siempre hacer estos programas para ustedes. Espero que sea de su total agrado, que lo hacemos con total cariño y preparándonos con tiempo, con gusto y todo para ustedes. Pues bien, amigos, el tema de hoy es: ¿existen los fantasmas o son leyenda? Ese es el tema del día de hoy. Pues bien, así explica la ciencia los fenómenos paranormales. Aunque para muchas personas sean una cuestión de fe, sucesos como las supuestas apariciones de fantasmas, voces del más allá o experiencias cercanas a la muerte tienen interpretaciones científicas. No es por todos conocido de que muchas personas viven lo que es experiencias cercanas a la muerte. Y esas personas que estuvieron por algunos instantes del otro lado, que cruzaron al otro lado, pero que regresan aquí a la Tierra, nos han compartido sus experiencias. Y de ahí, de esas experiencias, es como la ciencia se ha encargado de estudiar más estos fenómenos. Y de ahí sale esa incógnita de si los fantasmas, si los espíritus en realidad existen o si son nada más una leyenda. Esta es una de las muchas preguntas que nos hacemos, por las cuales muchas personas tienen inquietud y que vamos a tocar el día de hoy para todos ustedes. Bien, las explicaciones naturales para lo sobrenatural. Cerca del 85% de la población mundial se identifica con una religión u otra. Por lo tanto, la inmensa mayoría de los seres humanos, miles de millones de personas, cree en la existencia de lo sobrenatural, una realidad que no responde a las leyes de la naturaleza. Como todos sabemos, lo científico no se lleva o no se entiende con lo sobrenatural, con la metafísica. Como ustedes siempre ya recordarán, la ciencia solamente toma en cuenta lo que es medible, lo que se ve, lo que se puede tocar. Y fuera de eso, lo que no podemos ver, lo que no se puede comprobar, para la ciencia no existe. Entonces siempre ha habido esa rivalidad, se podría decir, entre lo que es la ciencia y entre lo que es la metafísica o lo paranormal. Bien, una vez abierta la puerta al mundo espiritual, muchas cosas son posibles. Almas que viajan al más allá, que regresan a la esfera terrenal, como lo que estábamos diciendo de los encuentros cercanos a la muerte, o almas que quedan atrapadas en ella y que pueden interferir con nuestro mundo a través de apariciones, voces u otras manifestaciones. Es por todo sabido de que desde un principio de la humanidad, este tema espiritual de los muertos, los espíritus y el más allá, siempre le ha llamado mucho la atención al ser humano y siempre ha tratado de ver cómo nos podemos seguir comunicando con nuestros seres queridos que ya fallecieron. Siempre ha sido un tema pues muy interesante que le llama mucho la atención al ser humano, el cómo podernos comunicar con nuestros seres queridos aun cuando ya dejaron este plano terrenal. Siempre ha existido ese interés por parte del hombre. Pues bien, la ciencia no puede demostrar la inexistencia de todo esto, aunque a menudo se discute si el método científico puede o no probar una negación. En cualquier caso, la propia definición de lo sobrenatural excluye esta posibilidad. Sin embargo, hay algo que la ciencia sí puede hacer y ha hecho: aportar explicaciones naturales a los supuestos fenómenos sobrenaturales. Las décadas de los 60 y 70 fueron una edad de oro para los sucesos paranormales. La época en la que este campo trató de encontrar un encaje científico. Universidades prestigiosas albergan laboratorios de parapsicología e incluso Natura daba cabida
Nature daba cabida a una investigación sobre los supuestos poderes mentales del mago Uri Geller, que se hizo famoso por su supuesta habilidad de doblar cucharas con la mente, junto con un editorial justificando su publicación. Pero, aunque sería discutible si el interés popular por todo ello ha decaído, lo cierto es que sí lo hizo gran parte del empeño científico en esta línea, ante la falta de resultados convincentes. Y, paralelamente, la ciencia ha ido encontrando posibles explicaciones normales a lo paranormal. Pues así es, amigos, aunque la ciencia hasta el día de hoy todavía sigue teniendo sus reservas para creer en este tipo de fenómenos paranormales, se podrá decir que por lo menos ya respeta o deja entreabierta la posibilidad de que existen estos fenómenos de los espíritus, la comunicación con los seres del más allá. Antes la ciencia 100% se oponía o satanizaba, se puede decir, por decirlo de alguna manera, este tipo de temas. Decía que estábamos locos, que esto del más allá no existe, que nada más existe una sola vida y cuando nos morimos ahí quedó todo. Así era la ciencia antes. Ahora, en estos tiempos, por lo menos ya respeta, se podría decir, el que se hable más de estos temas, ya deja abierta una posibilidad a la existencia de estos fenómenos paranormales y la ciencia poco a poco, aunque no lo puede comprobar y no creo que se pueda comprobar nunca al 100%, pero por lo menos ya respeta este tipo de fenómenos y ya deja una puerta entreabierta. Como les digo, muchas investigaciones, se han escrito muchos libros sobre personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, personas que han ido al otro lado, que han cruzado al otro plano y que por alguna razón, porque todavía no era su hora, no era su tiempo, regresan a este plano terrenal. Y entonces ellos nos han contado sus experiencias, qué hay en el más allá, cómo es el abandonar el cuerpo físico, qué se encuentra allá del otro lado, etc. Como les reitero, este es un tema fascinante, controversial y que siempre le ha llamado la atención al ser humano. Así que para no perder la línea de interés y de los temas que estamos tocando, pues el día de hoy les quise hablar un poco de esto, ¿no? Y como estamos hablando precisamente sobre la existencia real o imaginaria de los espíritus, de los fantasmas, el día de hoy, y para hacer un poco más variado el programa, traemos a un invitado especial, nuestro querido amigo y compadre Luis Miguel García, que nos va a platicar sobre una experiencia muy interesante que acaba de tener hace poco, recientemente, un par de meses para acá, y pues queremos que él nos cuente su experiencia. Su experiencia la tuvo con la famosísima Llorona, el alma o el espíritu de la Llorona. Muchos de ustedes ya han escuchado hablar de ella. Y bueno, aquí nuestro querido compadre Luis Miguel García tuvo una experiencia paranormal con este ser. Así que nos acordamos de él y decidimos invitarlo para que nos cuente a todos nosotros su experiencia. Antes que nada, bienvenido Luis Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, muchas gracias. Gracias, queridos radioescuchas. Muy agradecido por esta gran invitación y pues vine aquí a contarles dos experiencias que he tenido con este personaje o con esta leyenda, el cual sí es un poco escalofriante porque no, ¿cómo podré explicarlo? Yo la primera experiencia que tuve tenía como 14 años y trabajaba, yo desde niño siempre he trabajaba en una taquería en el cual siempre salía tarde de trabajar y la primera vez que la escuché fue alrededor de la medianoche. Escuché el puro llanto, el puro lamento, el cual pues sí me puso nervioso. Tendría unos 14 años, 15. Esa fue la primera experiencia que tuve. La segunda fue hace 2 meses, más o menos 2 meses y medio, en el cual se presentó la ocasión. Escuché el llanto. No nomás yo, fuimos varios los que lo escuchamos y lo vimos. Te puedo decir que momentáneamente, o sea, me parece que unos minutos se nos apareció este personaje, que le llamamos la Llorona. Sin más desapareció. Pero la experiencia en ese aspecto sí es algo difícil, algo duro, porque no todos creen este tipo de cosas. Algunos nos llaman habladores, mentirosos, pero solamente los que hemos vivido estas experiencias podemos reafirmar y decir, existe. Así como lo dice aquí mi querida amiga Martita, son cosas que a veces no puedes explicar.
cosas que no todo mundo cree, y las experiencias que se viven, hasta que no las vives tú, es cuando empiezas a creer las cosas. Yo por lo menos, yo ya tuve 2 experiencias con este personaje y pues no me fue muy bien, que digamos, porque siendo sincero salí corriendo. Bueno, no me presentaron, pero aquí estoy ya. Bueno, hola chiquillos, ¿cómo están? Aquí Viajero de los Andes también está aquí detrás de este micrófono. Oiga, compadre, oiga, dicen que los hombres no lloran y tampoco tienen pánico, pero tuviste pánico cuando viste ¿Tuviste el pánico cuando la viste, la filmaste en esa ocasión hace 1 mes y medio? Pues mira, mi querido Luis, la verdad es mentira eso de que los hombres no lloran y que no tienen pánico. La verdad, digo yo, es mentira. Porque hombres hemos llorado, nos hemos puesto en pánico. Que te puedo decir que cuando yo escuché la primera vez, tenía como 14 años, sentí un terror, no pánico, un terror. Terror, ay. ¿Para ser hombre, digo yo? ¿Sí? Te digo, tendría como unos 14 años, era un adolescente, se puede decir. Y ahora de grande, que fuimos varios, porque no nomás fui yo, fuimos varios los que vimos este espíritu, este personaje, por instantes si tú quieres. A ver, querido Luis Miguel, y antes de continuar, para las personas que no conocen muy bien o que no recuerdan la leyenda de La Llorona, quisiera explicar un poquito hasta donde yo sé, y si me falta algo, si omití algo, o si tú puedes complementar algo o corregirme en algo, te voy a agradecer que lo hagas. Hasta donde yo sé, la leyenda de La Llorona se trata de una dama, una señora como del tiempo de los aztecas, por ahí así, más o menos, es de la edad prehispánica, como de la edad de la conquista o poquito después de la conquista, algo así. Viene precisamente de esa etnia indígena, era una mujer indígena. Tengo entendido que era pues de una familia noble, de una familia más o menos acomodada, de buenos recursos económicos. Tenía a su esposo, sus hijos, toda la cuestión, pero por alguna razón creo que se peleó, se llevó mal con el marido, se separó de él, en fin. Entonces la cuestión es de que, hasta donde yo sé, esta señora, por venganza, por hacer sentir culpable al esposo y todo eso, decidió ahogarlos en un río, un día que estaban, porque pues allá en México, en el DF, hay muchos ríos, lagos, en aquel tiempo había muchas de esas cosas. Y esta mujer decide ahoga a sus propios hijos. En un momento de locura, que tiene sus emociones fuera de control, en un momento, en un ataque de ira, ahoga a sus hijos. Ya después de que pasó esto, de que está más tranquila, que reflexiona en lo que hizo, se da cuenta de de que los ahogó, de que hizo mal, de que ahogó a sus propios hijos, y se arrepiente, pero pues ya es demasiado tarde, ¿no? Dicen que se arrepiente y después se muere ella, se mata ella. Pero con ese llanto, con ese pesar, con ese arrepentimiento de haber matado a sus hijos, por eso es que dice que su alma no está en paz, no puede descansar en paz por lo que hizo. Y de ahí que dice la famosa de leyenda que siempre su alma va penando y siempre va gritando, ¡ay, mis hijos! Como diciendo lo que hice, ¿no? ¿Dónde estarán mis hijos? ¿Qué es de ellos? ¿Qué será de ellos? O sea, con un gran arrepentimiento por lo que hizo. Por eso dice, ¡ay, mis hijos! Hasta ahí es lo que yo me sé de la famosa leyenda. ¿Tú qué sabes al respecto? Bueno, mira, Martita, la leyenda tiene varias versiones. Muchos piensan que la leyenda viene desde la época prehispánica, cuando la famosa conquista. Uh-huh. Con lo que yo mencionaba, Ajá. Más o menos de esa época. Exactamente, estamos hablando de esa época. Se cuenta o se cree que la famosa Llorona viene siendo la Malinche, que grita, ¡ay, mis hijos!, porque ve cómo están matando a su pueblo. Y ella es partícipe, puesto que era intérprete de Hernán Cortés, y de alguna manera contribuyó a la conquista de México. Esa es una de las versiones que se cree, porque incluso dicen que mucho antes de la conquista ya se escuchaba. Ya existía la Llorona. Ya existía la Llorona. Antes de la conquista. Antes de la conquista. En el cual cuando oían el llanto, presagiaban un desastre o una tragedia al pueblo indígena de aquellos ayeres. La otra versión que hay es que la señora Luisa del Carmen, que era su nombre oficial. Ah, mira qué interesante, yo no me lo sabía. Luisa del Carmen se llamaba. Se enamora de un noble, un caballero español. Y ella era plebeya. Ella era descendiente de una princesa azteca. Y resulta
que según la leyenda se enamora de un noble español acaudalado. Te estoy hablando de esto porque en aquella época era cuando estaba la famosa Santa Inquisición. En Europa, sobre todo, en aquel tiempo. O sea, la Santa Inquisición viene de Europa, pero radicó en México. Te estoy hablando como de los siglos XII Pero al ya XVIII. estaba bien instituida la Iglesia Católica Ya aquí estaba, en México. ya estaba. Estaba instituida. Así es. Bueno, pero no nos desviemos tanto del tema. Resulta que esta persona, Luisa del Carmen, se enamora y es cortejada por un noble español, en el cual, fuera del matrimonio, procrean 3 hijos. Y esta persona, este noble español, como era gente muy cercana al virrey, solía viajar mucho. Y resulta que la dejaba. Después regresaba, la visitaba, dejaba dinero, o sea, como siempre, se volvía a ir. A Luisa de Carmen le había prometido matrimonio, el cual nunca se realizó. Él le había prometido. Sí, este noble caballero le prometió matrimonio, el cual nunca se realizó. Y resulta que después de cierto tiempo, él ya no iba. Incluso este noble caballero no quería a sus hijos. ¿Por qué? Porque no eran de tez blanca. Por ser eran mestizos. tez morena, la madre. Por ser mestizos. Y resulta que este caballero se vuelve a ir, pero ya no regresa. Y manda un mensajero. Y este mensajero le provee dinero y le dice que ya no lo espere, que él ya no va a volver. Ella, tratando de buscar respuestas, sigue al caballero, sigue al mensajero. Y resulta que llegan al palacio del virrey. Y ahí se da cuenta que está el padre de sus hijos. La fiesta en la que estaban era porque él se iba a casar con una noble española de su linaje. Esta persona, Luisa del Carmen, le reclama y le dice que fue una ilusa. Si te vi ni me acuerdo. Fue una ilusa, porque él nunca se iba a casar con una indígena, persona de clase baja. Sí, con una indígena. Esta Luisa del Carmen, al escuchar esas palabras hirientes, regresa a su casa. Y es tanto el odio que le agarró a este noble, que para vengarse de él, lleva a los hijos al río y los ahoga. Otras versiones cuentan que los apuñala y luego los avienta a un río, cosa que no está muy certificada. Cuando Luisa del Carmen se da cuenta de su error, porque en sus momentos de locura fue cuando lo hizo. ¿Por qué? Porque veía en los hijos, veía el rostro de su acompañante, su amada, como lo quieran llamar. En aquel momento, te digo, era cuando los tiempos de la Santa Inquisición, quien la procesó, porque Luisa del Carmen fue ejecutada. La acusaron de bruja, de asesinato. Uh-huh. Y en aquellos tiempos el asesinato se condenaba con la muerte. Luisa del Carmen fue quemada. Y ya de ahí, a partir de ahí, comenzó la leyenda. Y a partir de ahí fue cuando se inicia la famosa leyenda de La Llorona. O sea que sí coinciden en algo, en que ella mató a sus hijos. Y que después se arrepiente. Y es cuando dicen, ay, mis hijos. Uh-huh. Es cuando grita, ay, mis hijos. ¿Qué hice? Sí. O sea que en eso sí coinciden. En eso sí coinciden. Las dos versiones. En algunas otras versiones de la leyenda existe otra, en la cual dice que los hijos no los mató ella, sino los hijos caen a un río y mueren. Y ella, del dolor de perder a sus hijos, los busca por ríos y arroyos. Okay. Esa es otra versión. Pero la más testificable, la que más se conoce, es la del noble español. Las personas que nunca habían escuchado hablar sobre La Llorona, yo creo que ahora sí con esto ya tienen un antecedente, ya tienen una idea de quién fue La Llorona. Si es que de verdad existió, pues ya saben quién es este famoso personaje. Y bueno, ya por último, se podría decir, para cerrar el tema de hoy, quiero preguntarte a ti, Luis Miguel, concretamente, ¿qué sentiste? ¿Qué te vino a la mente? ¿Qué fue lo primero que cruzó por tu mente cuando viste en vivo y a todo color a este personaje? ¿Estabas tú en la parada del camión esperando tomar tu camión? De repente se apareció y ¿qué pasó? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué sensación te queda después de una experiencia así? Cuéntanos. Para empezar, primero, impresionante. Una impresión muy fuerte, seguida por el miedo. Eso es lo que se siente. Bueno, eso es lo que yo sentí. Primero una impresión de que, ay, caray, y después un miedo. Cuando escuchamos el grito, se te erizan los cabellos de... ¿Nada más gritó o sí la escucharon claramente que decía, ay, mis hijos? Nomás se escucha un lamento. No es un grito de lamento. No es un lamento, es lo que se escucha.
pero un lamento muy, muy... Desgarrador, ¿no? Sí. Inclusive yo vi el video y sí, parece como si le estuvieran quemando, como si estuviera sufriendo, como si le estuvieran haciendo algo. Es que en sí está sufriendo. O sea, era un grito desgarrador, así como que, ay, o sea, sí. Exactamente. Y las 2 veces que yo llegué a tener esa experiencia de escucharla, nunca la escuché decir a mis hijos. Nomás escuché el lamento, escuché el grito, pero nunca escuché que dijera a mis hijos. ¿Y cómo supiste tú que es la Llorona? Digo, no, a lo mejor otra señora, otro espíritu, sí, pero a lo mejor no era el espíritu de la Llorona, a lo mejor era de otro alma, de otro espíritu. ¿Tú cómo sabes que era el espíritu de la Llorona? ¿Por qué? Cosa muy fácil. Porque no hay otro espíritu que llore o grite. Ese grito lastimerio, no hay otro espíritu que lo tenga. Y te digo, y no fui el único que presenció eso, fuimos varios. ¿Y las demás personas que estaban ahí, qué hicieron? Corrimos todos. A correr. Siendo sinceros, corrimos. ¿Y el video que filmaste y nos regalaste? El video, Ese video hubo una persona que fue el que lo Lo grabó. grabó. Porque realmente Y cuando... fue el que nos los... Porque cuando, no sé qué, realmente lo felicito a la persona porque para poder tener agallas en lo que tú me estás contando de haber podido filmar un espíritu o un fantasma en vivo y después nos mandan el regalo de la Llorona llorando, valga la redundancia, pero lo felicito con las agallas que tiene, realmente. Sí, incluso los que íbamos la mayoría eran estudiantes. Pero sí, la experiencia que yo tuve, las 2 experiencias que he tenido con este personaje, pues no han sido muy agradables, que digamos, ¿verdad? No, pues no. ¿Y has tenido alguna experiencia paranormal parecida con algún otro espíritu que no sea la Llorona? Pues fíjate que hablando del tema, he tenido varios. ¿Alguno, el que más te llegó, el que más te impactó, que nos quieras compartir? Pues sí, hay muchos, o sea, entre ellos, se llama Pelo Negro. ¿Pelo negro? ¿Es leyenda también? Es una leyenda de un perro. Ah, se llama perro negro, no pelo. Perro. Pelo negro. ¿Pelo de cabello? Pelo negro. Por eso, pelo de cabello, pelo negro. Es un perro, pero un negro que tú dices... Y eso me pasó en la carretera. Adelante, cuéntanos. Esta pequeña historia, o sea, también para mí hecho verídico porque yo lo viví. Yo trabajaba en una agencia transportadora. Íbamos para el rumbo de San Luis Potosí. Hay un lugar donde hay una hacienda abandonada. Y ahí por lo regular siempre hay niebla. Y nomás de un de pronto se nos brincó al cofre de la camioneta un perro negro. Nos brincó así, nos miró. ¿De dónde salió? No sabemos. Simplemente sí nos sorprendió. Cuando llegamos a San Luis Potosí nos vieron asustados. Preguntaron que qué había pasado. No queríamos platicarlo porque sabemos que no todo creen. O nos iban a tachar de mentirosos o habladores, como siempre. Pero había una persona, fíjate, un señor ya de edad ya mayor, que cuando platicamos eso, él fue el que nos dijo el nombre de ese. Pero lo dijo con una tranquilidad que tú dices, caray, pero si nosotros lo vimos y nos dio miedo, ¿por qué el señor? Y le quisimos preguntar más cosas, pero el señor se alejó. Ya no quiso hablar. Pero te estoy hablando de una persona como de unos 80, 70. Y fue el que nos dijo, sí, se toparon con pelo negro. Después yo investigué, hice varias investigaciones. Y en realidad, lo poco o mucho que yo encontré de esa leyenda, ¿cómo explicas eso? O sea, ¿cómo explicar algo que a ti te sucede y que no te crean o con el temor de que te digan mentiroso? Sí, son cosas paranormales, experiencias paranormales que no a toda la gente le pasa, porque a unas personas sí, porque a otras personas no. Unas personas son más sensibles a este tipo de cosas, tienen sus canales más abiertos a este tipo de experiencias, otras no. ¿Quién sabe por qué? Incluso tú lo dijiste, la ciencia y lo paranormal no son compatibles. No son compatibles. Por eso te dije que para que te crean, ocupan que las personas lo vivan. Pasar por la misma experiencia para que lo puedan Pasar por la misma experiencia para que digan. Yo conozco personas que han vivido la experiencia, por ejemplo, como yo de La Llorona. A lo mejor no se les manifiesta, pero con el escucharla ya todos sabemos. No, pues muy bien, muy interesante realmente, Luis Miguel. Te agradecemos mucho tu presencia, el habernos compartido tus experiencias. Es un honor haberte tenido de invitado hoy. Muchas gracias por lo que nos compartiste. Ya aprendimos, ahora sí que un poquito de cultura no le cae mal a nadie. Ya conocimos otras versiones sobre este personaje tan místico como lo es La Llorona.
para los que no la conocían o no tenían muy bien claras sus leyendas o de dónde viene, pues el día de hoy ya conocimos un poco más. Y pues todo eso gracias a ti, muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes por la invitación y pues cuando gusten volverme a invitar, pues nomás me hablan. Sí, claro que sí, no va a ser la primera vez que te invitemos, vas a ver que sí. Según el tema, acorde al tema, te vamos a seguir invitando para que igual nos compartas tu opinión, tus experiencias. Pues esto ha sido todo por el día de hoy, queridos amigos. Espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto en la próxima emisión. Muchísimas gracias por su atención. Buena tarde. Esto ha sido un despertar de la conciencia. Conducido por la psicóloga Martita Ruiz Zea. Hemos ampliado un poco más nuestro conocimiento a través de una conversación simple y grata. Y por supuesto que extendemos la invitación para seguir aprendiendo cada sábado a través de Radio Sol y Luna FM El Viajero, cuando Martita otra vez nos lleve por los senderos de nuestra mente. Hasta entonces.